Acá está el penal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es penal? ¿No es penal? ¿Hay roce? ¿No hay roce? ¿Lo toca? ¿No lo toca? ¿Qué opinan ustedes? Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de clásico, por supuesto, día de super clásico. Para mí, de los clásicos, no, el clásico más grande del continente. Vamos a hablar con los números sobre la mesa, con las cosas serias. El clásico más grande del continente, estamos hablando de River versus Boca en el fútbol argentino. Se dio, ya lo saben, River y Boca, grande rivalidad que ya viene desde hace mucho tiempo. Es un superclásico y siempre se vive como tal. Hoy la verdad es que fue nuevamente un final que es un papelón nuevamente. Es un papelón, hay que decir las cosas como son. Un final horrible, como siempre pasa en este tipo de clásicos, que se ve empañado, o sea, lo que es el partido, por estos últimos minutos de partido que tuvimos el día de hoy, que fue desastroso, la verdad, lo van a estar viendo nada más y nada menos que con 4 expulsados, 3 para Boca, 1 para River, expulsados también en el banco suplente. Hubo de todo, la verdad, en este superclásico. A uno lo apasiona ver este tipo de partidos, pero lo que pasa al final del partido es horrible. Nada, simplemente eso. Vamos a ir a ver juntos lo que fue el resumen del partido, vamos a reaccionar juntos, vamos a analizar un poco, porque también hay un penal que es medio polémico para algunos, para otros no. Esto es puntos de vista de cada uno, es subjetividad a más no poder, pero lo cierto es que fue penal, terminó cobrándolo Herrera, gol para River, que lo cambió por gol Borja en este caso el penal, y termina haciendo 1-0 para River, se lo lleva el clásico el día de la fecha. Párrafo aparte. Le voy a dar play mientras tanto. Uy, se me fue para la mierda. Ahí está. Párrafo aparte para la gente de River, loco. Para la gente de River que miren lo que es esto. Colmó el estadio más monumental, el nuevo estadio del Monumental, ya saben que es el nuevo nombre ese. Más de 83.000 personas en este estadio. Una locura, ya lo vienen haciendo ya hace mucho tiempo. Todas las fechas que juega de local agota las entradas. Es una locura lo que hace la gente de River. Pero también se debe al buen momento que atraviesan y que vienen atravesando ya hace mucho tiempo y bueno, sin dudas todos los fines de semana está ahí al pie del cañón la gente de River apoyando y empujando, y no quería dejarlo pasar por alto eso. Dicho esto, vamos a hablar del clásico, el superclásico argentino entre River y Boca. Un recibimiento tremendo, espectacular el recibimiento, increíble, se vivió, como les digo siempre, como un superclásico. ¿Y saben qué es lo lindo de estos partidos? Que no importa cómo llegás. No importa si venís de ganar 8 partidos al hilo o si venís, por ejemplo, de perder 5-1 con Fluminense, en este caso que le pasó a River, o si venís también, como le pasó a Boca, de ganar la Colo-Colo. No influye mucho en el resultado. Tampoco influye si venís jugando bien y si venís jugando mal, porque en el caso de Boca hay que decir que no viene demostrando su mejor fútbol, y en el caso de River sí viene jugando bien. Entonces, el día de hoy, teniendo esa lógica, tendría que haber ganado River 3-0, por ejemplo. Y no se dio. ¿Por qué? Porque es un clásico y son partidos diferentes, que se juegan de manera diferente y se juegan con otra energía. Con otra predisposición, podemos decir, con más falta de fútbol, pero muchas más ganas de lo que puede llegar a ser un partido común. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de motivaciones, hay que decir que hoy se dio un partido con pocas luces. No fue un gran clásico, la verdad. No me sorprendió. Un 0-0 clavado hasta el último minuto. Un tiro al palo por parte de River. Y un disparo de afuera del área de Nacho Fernández en el primer tiempo. Y no mucho más que eso. No hubo mucho más que eso. Fue bastante aburrido el clásico de este año. Ya en los últimos años ha bajado mucho. Pero bueno, esta es la jugada que les digo. Mira, esta. Están viendo la media vuelta de Nacho Fernández, muy buena, muy linda, y después el chiquito Romero estirándose muy bien abajo, espectacular. Viene haciendo grandes partidos el chiquito Romero, viene siendo figura. Fue el otro día figura frente a Colo-Colo, hoy volvió a ser figura frente a River. Para mí no pierde por más Boca, gracias al chiquito Romero, sin dudas. Estos contragolpes que desaprovechó River, hay que decir, porque los desaprovechó. Quedaba mal parado Boca atrás con Valentini, Roncaglia y Figal contra los 3 delanteros que puso de Michelis. Y así todo no podía generar ese daño que tenía que hacer. Esta gran jugada también, mira, por la banda derecha, que después se termina opacando o ensuciando un poco por la mala resolución, porque le tira una pelota flotada a Nico de la Cruz, que venía entrando en velocidad hacia el arco y se tiene que retroceder y tirar un cabezazo sin fuerza. La jugada fue de Barco y el cabezazo fue de Nico de la Cruz. Nico de la Cruz no estuvo a la altura del clásico para mí, bajo ningún momento de partido, no estuvo a la altura del clásico.
como así Beltrán, que se la pasó peleándose con los centrales, no le llegaron muchas pelotas y cada vez que le llegaba una pelota estaba solo contra 3 centrales. Y De Micheli se dio cuenta de esto en el minuto 84. Entonces, faltó mucho por ambos lados, porque por parte de Boca está bien, mucha defensa, muy aferrado ahí a mantener el arco en cero, pero faltaba en ataque, porque en ataque era pelotazo a Villa y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, para mí mereció mucho más River. Acá estamos viendo otro disparo afuera del área de Barco, es una locura esta pelota que saca el chiquito Romero, es tremenda porque es al ángulo y a contrapiernas porque estaba volviendo y se tiene que tirar de vuelta hacia atrás. Una locura, la verdad, el tiro libre, la pelota parada, la pelota que saca el chiquito, y acá, bueno, otra pelota parada que saca de Nacho Fernández, el disparo en este caso, el tiro libre. Y no hubo mucho más en este primer tiempo, solo 3-4 situaciones de gol que fueron para River. Boca no generó casi daño y en el segundo tiempo sí se animó un poco más. No sé a qué se debe eso, si hubo una charla en el entretiempo en la que Almirón pidió un poco más de empuje, pero lo cierto es que se animó más. Villa contra el mundo nuevamente, lo están viendo en pantalla. Villa contra el mundo, otra vez, miren, otra jugada de peligro. ¿Quién la genera? Villa. Dándole un pase a Advíncula jugando por momentos de 4 de carrilero, porque con esa línea de 3 abajo tenés a los dos laterales más avanzados. Esta pelota de Nacho Fernández era para definir ahí. Bueno, se las tiró y terminó llevándosela a Valentini, que en el primer tiempo estuvo un poco flojo y ya en el segundo tiempo se consolidó más en la defensa Valentini, la verdad. Pero bueno, otra jugada que desperdiciaba River. River no paraba de desperdiciar mano a mano, hay que decir la verdad. Fue superior en todo momento. Esta pelota es tremenda. Nico de la Cruz, esto sí lo hace muy bien. Pateando afuera del área, hoy sí estuvo bien. Estuvo sólido. Pero bueno, tremenda pelota que saca el chiquito Romero a mano cambiada encima, como le gusta a Luka Modric. A mano cambiada. y bueno, y esta que para mí no hay virtud acá de Solari, porque la pelota se iba a cualquier lado. Lo van a estar viendo, no sé si va a estar la repetición, creo que sí. La pelota se iba a la mierda, o se iba 3 metros afuera. Ahora, Valentini mete el pie, miren acá lo van a ver. Se iba a cualquier lado la pelota, o era un centro, no sé qué quería tirar. Pero la verdad es que si no la tocaba Valentini se iba a la mierda la pelota. Pega en el palo y pasa por toda la línea. Y bueno, y un poco la mala fortuna que venía teniendo River en lo que fue el partido. Esta gran atajada de Armani, que bueno, fue a su lugar, pero para no tener complicaciones, la revolvió para la izquierda, para el lateral, y no hubo mucho más complicaciones. Ahora, River siguió atacando, siguió buscando. Solari estuvo muy poco resolutivo el día de hoy, es cierto, picó bastante al fondo, y acá está el penal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es penal? ¿No es penal? ¿Hay roce? ¿No hay roce? ¿Lo toca? ¿No lo toca? ¿Qué opinan ustedes? Yo les voy a ser completamente sinceros. Para mí hay toque. Hay un toque ahí. O sea, Sandes, quieras o no, le guste a que le guste, el toque está. Ahora, si vos cobrás el penal, tenés que cobrar todos los toques que haya en el área que sea penal. Entonces entiendo la calentura de la gente mientras vemos cómo Borja lo cambia por gol. Es un lindo gol. O sea, en el momento que te tiemblan las patas pateando un penal en un superclásico, en el último minuto, Borja va y lo mete adentro. Y lo que pasó después es para omitirlo, la verdad. Porque primero, Palavecino va y le grita el gol en la cara a Chiquito Romero. Eso es totalmente innecesario. Anda a gritarlo con tus compañeros, anda a gritarlo con la hinchada, haz lo que quieras, pero ¿qué necesidad tenés de hacer eso? Y después lo peor, lo más papelonero de todo esto, es que se empiecen a tirar piñas ahí en la mitad de la cancha. Y lo más triste de todo esto es que a veces la ligan de rebote, las rojas, jugadores que quizás no merecen tener la roja, porque a Racing le pasó la semana pasada. Nardoni, que no hizo nada, le sacaron roja, y a los jugadores que verdaderamente pegaron no le sacaron una roja. Y hoy podemos decir que le sacaron roja a los que merecían tener la roja, pero también hubo un montón de jugadores que pegaron piñas, que revolearon patadas ahí, que no tuvieron roja y sin embargo la merecían. Entonces, no me voy a quedar con esto, como saben, se los repito nuevamente. Me parece horrible el final del partido, pero sí me quiero quedar con esa jugada que quizás para algunos es polémica, para mi caso no. Yo les voy a ser completamente sincero, como bien se los dije, fue penal para mí. Esta es mi opinión, ustedes tienen la suya y como siempre lo pueden dejar en los comentarios, pero hay que decir que el toque está. O sea, Sandes se deja anticipar en ese caso, creo que fue Solari que lo anticipa, se deja anticipar por Solari y cuando le va a pegar a la pelota le termina pegando en el gemelo y barra tibia, lo que quieran, a Solari, y termina siendo penal. Entonces, una vez que cobrás el penal, si el roce está,
se deja esa sanción. O sea, el VAR te va a avalar en ese caso. Así que no sé, no le encuentro mucha polémica más a eso. Entiendo que quizás les parezca un penalcito, o sea, pero es un penal al fin y al cabo. Y cuántas veces a cada uno de nosotros o de ustedes incluso les habrán cobrado un penal en contra, como así también se los habrán cobrado a favor, ¿no? O sea, está más que claro eso. Entonces, entiendo la calentura, pero bueno, al fin y al cabo es penal. Gana River merecidamente 1-0, sigue trepando en el torneo, sigue primero, mejor dicho, sigue trepando puntos, sigue sumando puntos. Está a 9 puntos del segundo ahora mismo. Mañana juegan San Lorenzo y Defensa y Justicia y veremos si le pueden descontar una cantidad de puntos que serían 3 nada más. Así que veremos qué va a pasar. Que son los dos que lo siguen, básicamente. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.